Jalapa también tuvo una parte protagónica y que vamos a escuchar en unos momentos de la voz, de la investigación que ha hecho nuestro amigo el maestro Roberto Peredo. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, a nombre del Ayuntamiento, del Consejo de la Crónica y en mi calidad de cronista de la ciudad, su presencia, porque viene a enriquecer sin duda alguna el conocimiento que todos debemos tener de nuestra capital. Muchas gracias. Maestro Roberto, por favor, tome asiento. Voy a dar lectura a la presentación del maestro para que tengamos conocimiento quién nos distingue el día de hoy. El maestro Roberto Peredo llegó a radicar a Jalapa en 1987, hace casi 30 años, aunque ya presumía algunos logros en el campo de las letras y la investigación científica. Ha sido aquí donde ha alcanzado lo mejor de su producción. Al llegar, colaboró en diversos montajes teatrales con el ya desaparecido FIX, Foro Independiente de Jalapa, de Alicia Pacheco y Carlos Ortega, y fundó los proyectos Arte Correo con Luis Rechi y Teatro de Jalapa, además de participar en diversos proyectos artísticos con el grabador Héctor Brauer, con el pintor Alfonso de Pablos y con el escritor Román Güemes. Más adelante, en 1991, invitaría al escritor guatemalteco Augusto Monterroso, a quien el gobierno de la ciudad otorgaría reconocimiento como visitante distinguido en este mismo Salón de Cabildo. Como periodista, diseñó y coordinó y fue ponente del primer seminario de actualización para periodistas también en 1991. Fundó y coordinó el suplemento cultural de Diario de Jalapa, Palabra Otra, y durante años publicó semanalmente su sección El Diluvio. En 1993 fundó y coordinó el Centro de Información Documental e Investigación de la Universidad Veracruzana, al tiempo que coordinaba los talleres de investigación del área de artes de la propia universidad, donde alcanzaría la Secretaría Académica de la Facultad de Teatro en 1994. Durante esta época fue conferencista, director y coordinador de revistas y coordinador editorial del libro Veracruzanos del siglo XX, que terminaría siendo su diccionario biográfico de Veracruz. Fue docente por más de 35 años, tanto en la Ciudad de México como en Jalapa, en las disciplinas de comunicación, literatura, historia y arte. Entre sus no menos de 300 publicaciones, algunas de las cuales han sido traducidas al inglés y al náhuatl, encontramos cuento, ensayo, entrevista, reseña, etc. Y se hacen notar varios de sus libros: Nueva Crónica Mexicayotl, Tlacaelec, el inventor del miedo; Acoyani, el niño y el poeta, versión 20 desnudos, homenaje al notable artista jalapeño don Luis Castillo Rechi; Diccionario biográfico de Veracruz, Jalapa de las nubes, cuentos legendarios de Veracruz, La dimensión del infinito, efemérides veracruzanas y En el jardín indecible. Algunos de sus libros, tanto de investigación científica como de creación literaria, son libros de texto en colegios y universidades de México, Estados Unidos, Perú, Argentina y la República de Cuba. Su obra es referencia, entre otras, en Diccionario de Escritores Mexicanos del siglo XX de la UNAM, Las calles del Centro Histórico de Ruth Solís Carte, publicado por el Honorable Ayuntamiento de Jalapa, Los Tuxtlas, de Antonio Rodríguez Alvarado, El pensamiento mesoamericano de Luis Miguel Gallardo; Jalapa, su monografía, de Patricia Cerrillo, también editado por este ayuntamiento, Mirada en torno a las artes, de Guadalupe Busso, El proceso de reparto de la propiedad, de Rogelio Jiménez, editado en Bogotá, Colombia, e Historia General de Veracruz, de Martín Aguilar y Juan Ortiz Escamilla, editado por la Universidad Veracruzana. Entre las distinciones y reconocimientos que ha recibido, encontramos en la beca del INVAL de Narrativas Premio Nacional, Programa de Apoyo a la Ciencia en México, PACIME, de CONACYT, Premio al Desarrollo Académico de la Universidad Veracruzana,
Premio Nacional Vidas para Leerlas por Flacaenel, el inventor del miedo, obra por la que obtuvo además mención honorífica en el Premio Nacional Antonio García Cubas en 2001 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Castillo de la Lectura 1999 por Acayoni, el niño y el poeta, beca Creadores con Trayectoria del Estado de Veracruz 1999, 2003 y 2005. Debemos añadir que Roberto Peredo se encuentra incluido en el Catálogo Bibliográfico de Escritores de México del Instituto Nacional de Bellas Artes. Mención aparte merece el reconocimiento que recibió el 10 de julio de 2009 en Tlapacoyan, cuando fue nombrado hijo predilecto de la ciudad, mientras la Secretaría de Educación de Veracruz develó placa por su aportación como escritor, periodista y ensayista. Y la Escuela Bachilleres Tlacotalpan puso su nombre a la generación 2006-2009. Recientemente recibió el Premio Nacional Antonio García Cubas de Novela Histórica 2016 del Instituto Nacional de Antropología por Umbral, María Teresa de Medina, la Dama Insurgente, que es el tema que hoy nos ha convocado. Y maestro, bienvenido, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Queda usted en uso de un aplauso. Muy buenas tardes. ¿No se oye? Creo que no, ¿verdad? Lo activamos, lo prendemos. Estas cosas no me quieren. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia en esta sala. Maestro, siempre me da mucho gusto volverlo a ver. Ahí está María Teresa. Muchas gracias por esa publicación. Ya tiene 2 o 3 años. Preciosa revista. Bien, vengo con una serie de emociones encontradas a esta sala. Es la segunda vez que yo estoy aquí, la primera que estoy como invitado a presentar algo. En la otra ocasión fue cuando en 1991 tuve la oportunidad de invitar al maestro, el escritor Augusto Monterroso, a que viniera a esta ciudad, y el ayuntamiento le hizo un reconocimiento como ciudadano distinguido. Y bueno, el maestro Monterroso ya murió hace pocos años, pero siempre fue muy emocionante y es emocionante para mí recordarlo, hablar de él, y ahora que voy a hablar de un libro mío, no dejará de estar presente siempre esa emoción, porque yo lo vi aquí platicar con algunos de ustedes, seguramente, yo estoy seguro que algunos de ustedes lo recuerdan. Y bueno, voy a pasar entonces a la presentación de María Teresa de Medina, la Dama Insurgente, el Umbral. Esta novela, voy a dar rápidamente lectura a una advertencia que trae el libro, una advertencia para el lector. De esa manera me voy a ahorrar muchas explicaciones, lo hago más por comodidad que por otra razón. Y a partir de ahí, yo les voy a contestar todas las preguntas que ustedes me quieran hacer al respecto. Vengo a eso, a platicar con ustedes, pero me gustaría sobre todo pensar que esto que les voy a leer en este momento va a despertar en ustedes algunas inquietudes, y que a lo mejor yo puedo satisfacer algunas de las preguntas que ustedes hagan. En fin, voy a dar comienzo a esta lectura. La novela está dedicada a varias mujeres que tuve la oportunidad de conocer a través de mi vida. Es una novela sobre una mujer, así es que me pareció oportuno dedicarla a algunas de estas mujeres, y doy lectura a esta dedicatoria. A Secundina Fernández Moguel, Elvira Peredo de Bet, Carmen Polío, Aurora de Bet Masber, y para todas las mujeres que como ellas fueron emplazadas ante intolerables umbrales, y para Altair, en quien viven. Algunos de ustedes saben quién es Altair. Bien, María Teresa de Medina y Miranda, nacida en Jalapa el 16 de diciembre
de 1773, fue una mujer singular. Aunque los archivos históricos poco nos hablan de ella, puede deducirse de su conducta que era culta, seguramente más que el promedio de las mujeres de su época, y que poseía un conocimiento amplio de los enciclopedistas franceses. Puede inferirse también un carácter decidido, capaz para la administración y un cierto ascendiente entre sus contemporáneos, lo que explica que sobresaliera al interior de su familia y entre sus demás contemporáneos, muchos de ellos particularmente aptos para la vida, en tiempos de grave tensión social y política. De su relación con el jefe insurgente Mariano Rincón desprendemos además pasión y fidelidad, tanto por sus principios como hacia las personas. El documentado encuentro que tuvo con él en los llanos de El Encero nos muestra a una mujer valiente e imaginativa. Este encuentro, que ustedes lo van a localizar aquí cuando lean la novela, fue uno de tantos que tuvo con él cuando ya él se había remontado hacia Naolinco, liderando un grupo de insurgentes, y la única manera que encontraron de reunirse fue haciendo lo que ellos creyeron haciendo un poco de trampa. Es decir, ella invitó a una amiga, hicieron como que viajaban hacia Veracruz, y Mariano Rincón hizo como que las asaltaba ahí por El Encero, y entonces este asalto sirvió para que ella le pasara los recursos que normalmente le enviaba de otra manera, pero que ya, dadas las circunstancias que se habían agravado, no podía hacerle llegar el recurso. Y entonces, sin embargo, fue una maniobra muy arriesgada, porque justamente por eso es que la delatan, las autoridades no se creyeron el asalto, y entonces la hacen prisionera. Estuvo sujeta a posible pena de muerte, pero por diversas circunstancias fue salvada y llevada a Ciudad de México como expatriada. Era una especie de, ¿cómo le llaman esto? Cuando viene a uno fuera de un destierro, y seguramente internada en un convento durante varios años hasta que se concluyeron las guerras de independencia. El que fuera la única mujer en la villa de Jalapa, aceptada en una congregación secreta de caballeros racionales de Jalapa, membresía que de conocerse pondría en juego su honra, su fortuna y su vida, además de subrayar su fuerte presencia social, nos habla de alguien valiente, para quien las convenciones sociales no eran barreras infranqueables. Ya algunos de ustedes habrán notado la ironía de que ella perteneciera a una sociedad secreta de caballeros. Eran algo así como 70 caballeros y ella era una dama, hasta donde yo puedo presumir que sé. Entonces, sin embargo, ella fue invitada a pertenecer a esta sociedad y cumplió con todos los requisitos que entonces se usaban para ser aceptada y tener todos los derechos de membresía. Bien, pero quizá lo que la pinta mejor es su relación afectiva con su esposo, Manuel de la Sota Riva. Muchos de ustedes, a través de su vida, muchos de ustedes son jalapeños, habrán escuchado el nombre de María Teresa de la Sota Riva, o María Teresa Medina de la Sota Riva, seguramente, pues es ella. Nada más que yo quise rescatarle su nombre original, porque estamos en otros tiempos y creo que es una forma de ocultar su verdadero sitio, es también el no usar el nombre que le correspondía y no el nombre de su esposo, que por otra parte, como ustedes podrán comprobar aquí en la novela, él también tuvo un lugar importantísimo en la historia de México y también ha sido borrado. Manuel de la Sota Riva, un militar que no solo sobrevivió a los 4 periodos decisivos de la época: colonia, regencia, imperio y república, sino que en todos ellos alcanzó los más altos grados castrenses y detentó puestos de gran responsabilidad administrativa. Manuel de la Sota Riva fue el último
superintendente de Valladolid, la región más importante y más rica de la Nueva España, y por tanto la segunda autoridad más importante de la colonia después del virrey. En la regencia fue secretario de Guerra y Marina de la regencia de Iturbide. En el imperio de Iturbide fue mariscal del imperio y por tanto el jefe de todas las tropas del imperio, y en la república fue el general jefe del primer ejército de la república nombrado por Guadalupe Victoria, y no sabemos quién es. Es otro olvidado de la historia mexicana. Su relación duró desde el momento en que se conocieron en 1791 hasta el final de sus vidas, a pesar, subrayo, de que durante mucho tiempo, al menos durante las guerras de independencia, pertenecieron a bandos diferentes y vivieron separados por largos periodos. Debe acotarse también, esto hay que marcarlo, el hecho de que él era un oficial de la corona hasta que Iturbide se abraza Acatempan. Él fue un oficial de la República hasta ese momento, así que la mayor parte de toda su vida hasta ese momento que convivió con ella, él servía a la corona y ella servía a la independencia, al movimiento independiente, y lo sabían los dos. Sabían los dos lo que hacía el otro. Debe contarse también la ostensible diferencia de edades. Él era 11 años mayor que ella, considerable para la época. Por otra parte, su noviazgo se extendió más de lo normal en aquellos días. El hecho, su noviazgo duró hasta 14 años o algo así, porque en la época las criollas no podían casarse con criollos, so pena de perder la herencia de sus padres. Entonces las criollas debían casarse con españoles para que de esa manera pudieran heredar su fortuna y el rey de España pudiera seguir controlando las fortunas de las familias radicadas en la Nueva España, que seguían siendo españolas. El hecho de que procrearan 4 hijos durante el lapso en el que, mientras él guiaba ejércitos coloniales, ella financiaba el movimiento insurgente, es argumento más que sobrado para demostrar de qué estaban hechos y en particular cuál era la constitución de ella. Sabemos que al declararse la independencia de México, a la que María Teresa respaldó pronta y generosamente, siguió a su esposo en el episodio imperial de Iturbide, ocupando un cargo en la corte de la emperatriz, de donde puede deducirse por qué los historiadores maniqueos han borrado de sus páginas a esta pareja que con sus acciones escribió algunas de las más significativas del siglo XIX mexicano. El Umbral es una novela histórica, es por tanto una obra de ficción. Para construirla me he basado en los datos más fidedignos que se consignan en los archivos sobre la época y sus personajes. La Independencia, Jalapa, Ciudad de México y el puerto de Veracruz, y particularmente los que hacen referencia tanto a María Teresa como a Manuel. Los documentos que menciono e inserto en la novela son reales. Las cartas entre la pareja, en cambio, son apócrifas, pero no mienten respecto a la información que ahí se menciona y sobre la que he podido deducir de diversas fuentes. Ellos debieron estar al tanto. Entonces aquí estoy subrayando dos cosas. Es una carta, es una novela que está construida en gran medida con cartas que se escriben estos dos personajes, y iba yo a decir alguna otra cosa que ya se me olvidó, pero ahorita pues seguramente me acuerdo. Estaba yo subrayando dos cosas, bueno, que es ficción, pero que no es mentira lo que se dice, porque hay personas que creen que la ficción miente, bueno, miente, pero para decir la verdad,
y sobre todo si es novela histórica, la idea es cómo recuperar algo que realmente ocurrió con más visos de verosimilitud que los libros de historia que con frecuencia mienten, a veces simplemente retirando la información, simplemente no dando a conocer lo suficiente, y con eso ya es una desviación muy marcada de lo que la historia real, de lo que en la historia real ocurrió. Los documentos, bueno, esto ya lo dije, debo aumentar, y termino, que creo en la literatura como fuente de conocimiento, tanto al menos como pienso lo son la ciencia y la filosofía. Confío pues en que si al recorrer el camino de María Teresa y Manuel durante los perturbadores años de las guerras de independencia me he equivocado en lo particular y concreto, habré en cambio podido entrever alguna verdad que nos compete a todos los seres humanos en cualquier época, bajo cualquier circunstancia. En todo caso, espero corresponder con este texto en la medida de mis posibilidades a la lección de humildad y generosidad que la memoria histórica debiera inyectar en nosotros siempre. Esta es la advertencia, lector, y ahora ustedes tienen la palabra. Sí, maestro Melchor Peredo, bienvenido, muy buenas tardes. Perdón, yo pensé que era a las 7 y me da tiempo de llegar media hora más tarde, pero... No se preocupe, no se perdió de nada. Bien. Hay un detalle que creo que ya habrás aclarado con aquí el maestro Rafael, que en el cartel que se hizo se puso mi María Teresa, es decir, mi versión que está en el mural, el último mural que hice para el Palacio de Gobierno, en la entrada principal, y que sí tiene de entrada, y sí, curiosamente, esta ocasión, por dar a conocer públicamente, fuertemente, esta heroína casi desconocida que encontramos, creo que tanto tú como yo en Rivera Canvas, pero fue de alguna manera simultáneo, pero no sucesivo. Ni tú fuiste antes ni yo después, ni uno se basó en el otro, sino que fue simultáneo. Y mi María Teresa difiere de la tuya, que pues sí la escribes maravillosamente, cuando ella, siendo niña, tiene sus ojos azules, cabello güero, obviamente, pero la mía es otra figura, la mía no es anecdótica, la mía es simbólica. Yo me basé para hacer mi María Teresa en una mujer del pueblo que además existe, donde me sirvió de modelo a una mujer humilde que trabaja en el gobierno. Ella me sirvió porque además es una mujer luchadora de un grupo de mujeres maltratadas, etc. Y pues por eso es la diferencia. Digo porque aquellos que vieron el cartel con mi María Teresa y tu novela, pues seguramente tú encontraste que había diferencia entre los ojitos azules y la otra bronceadita, ¿verdad? No sé, quizás sea oportuno en este momento decirlo. A veces se me oye, a veces no. A veces ni yo me escucho. Así sí está mejor, ¿verdad? Mira, Melchor, qué bueno que estás aquí y qué bueno que mencionas lo que acabas de mencionar. Cuando tú estabas pintando ese mural, yo vi con asombro los rasgos de la mujer que estabas pintando, porque para entonces ya había yo hecho algunos estudios sobre María Teresa, y entonces te lo comenté y te dije, yo creo que deberías considerar esa iconografía, porque es muy diferente el tomar como ejemplo un personaje para dar a conocer una idea, sus ideas, su época, y muy otra el usarla como un símbolo de lo que tú crees, de lo que tú piensas, porque de esa manera lo que hacemos es distorsionar la historia. Entonces, el problema con la María Teresa que aparece ahí en Palacio de Gobierno
es que es una María Teresa que miente respecto a la historia. Y el arte no debería mentirle al espectador, todo lo contrario, debería enseñarle que esas verdades son así y que tiene que rescatar valor y entereza y humildad y generosidad, pero de la verdad. Entonces, si María Teresa de Medina era una criolla, hija de un español que al llegar a América declara, como tenían que hacerlo todos los españoles en la aduana, declara sus características físicas y dice él: soy rubio, de nariz aguileña, de piel sonrosada, de pelo rubio, etcétera, etcétera, y se casa con una notable criolla de una ancestral familia aquí que también era, cuyo padre también era español. Es muy difícil creer que en una iconografía de ella, en donde aparece como una mujer prácticamente mulata, ¿sí? Y entonces yo creo que está bien, en esa época hubo mulatas y hubo esclavos negros. Yo los menciono aquí, el personaje principal quizá de esta novela, quizá ni siquiera sea María Teresa, sino una esclava negra. Pero no creo que sea justo para el lector de la historia, y para el que tiene que, al haber aprendido de la historia, dar a conocer los resultados, que sea justo el que nosotros le inventamos respecto a las características raciales, por ejemplo, de una persona. Nosotros hemos visto libros en donde aparece Vicente Guerrero casi blanco, o Morelos, ¿sí? Perdón, sí, maestra, no, por favor, le agradezco muchísimo su presencia aquí porque me halaga enormemente. Usted es una historiadora y sabe, usted, no, bueno, es antropóloga, pero yo sé que usted conoce mucho de la historia y usted pertenece y conoce mucho además de su propia ciudad. Entonces, creo que es importante señalar esto, Melchor, porque no creo en esa lección del arte. Y me parece grave el que se haga eso. A mí, sobre el hecho de si se discute quién fue el primero que volvió a encontrar a María Teresa en los libros de historia y quién la rescató, a mí se me hace una discusión que si existe por ahí, debería rápidamente descalificarse y dejarse de lado. No creo que tenga que ver con eso. Tiene que ver con que el arte no debe mentir. El arte, la ciencia y la filosofía son las tres grandes rutas del conocimiento humano. Ninguno de los tres tiene derecho a mentir y, desgraciadamente, historiadores o científicos o filósofos o artistas con cierta frecuencia mienten porque necesitan decir lo que ellos quieren decir y no lo que debería decirse. ¿Sí? Sí, no quisiera hacer un diálogo entre tú y yo esta presentación porque yo creo que los demás quisieran. Solamente pido ahora sí derecho de réplica porque me están poniendo una mulata y quien quiera ver a Isabel, la mujer esta, es blanca y lo que pasa es que pues se nos da un poquito el tono para armonizar el trabajo y por eso es que tú la encontraste mulata, pero esa mujer no tiene nada de mulata, es perfectamente blanca esta Isabel, mi modelo. Bien, uno. Dos. ¿De quién hablaste, Isabel? Isabel es la modelo que sirvió para María Teresa de la Santa Riva, que es una persona que existe, digo, la mía. Bueno, aquí nosotros tenemos dos versiones, nada más rápidamente. Esta es una publicación que hizo el maestro hace, ¿qué será? Un par de años. Este dibujo de María Teresa está basado en la descripción que se hace en la novela de María Teresa, cuando todavía la novela no había sido publicada. ¿Sí? La otra versión, por lo menos. Pero debo terminar mi argumento porque me interesa que no me ponga mentiroso, porque lo que y ver y sentir como pintor, que como literato, nosotros los literatos, los pintores, y te lo digo de una manera precisa, evitamos la literatura y en este caso sentimos solamente la imagen en su poder de convicción, de proyección y de idea. No es lo mismo escribir que pintar, no es lo mismo pintar que escribir, perdón.
ese es el error que caen los pintores, imitar la literatura. Nosotros los escritores no imitamos la lectura, para nada. Ok, no sé si hay algún otro. Maestro, los trabajos de archivo. Ahí hay una pregunta. Estoy en una reunión. Ok. Sí, gracias. Sí, está bien. Lo bueno que existen estas interpretaciones es que en historia no hay verdades absolutas, ¿no? Cada historiador, cada literato, cada pintor, en este caso, hace una representación del pasado de aquello que le llama la atención y aquello en lo cual ha encontrado un significado. En ese sentido, yo quisiera preguntarle a usted, porque me interesa el personaje, me interesa porque en la historia oficial, usted bien lo ha señalado, existe un discurso que pretende ensalzar a ciertos personajes con la visión maniquea que usted señaló en su momento y que realmente responde a un interés muy particular de la historia. Pero esta oportunidad que hay de encontrar las particularidades a través de la interpretación de otros autores creo que es muy rica. En ese sentido, más que el personaje, me interesaría preguntarle cuál es el significado o los significados que usted encontró alrededor de un acontecimiento tan importante como es la independencia de México. Esa es mi pregunta, el significado desde su óptica como literato. Gracias. Es una pregunta que me llevaría 3 días y medio empezar a entender de todo qué es por dónde debería empezar a contestar. Yo creo, mira, voy a ser muy honesto en este sentido. La visión que yo doy de María Teresa y los personajes de la época aquí es la de un escritor. Es decir, la veo como más que como historiador, la veo como escritor, como artista, si tú quieres. Te voy a dar un parámetro que a lo mejor sirve para entender un poco mejor qué es lo que hice aquí, qué es lo que he hecho en otras ocasiones. Hace 20, no, menos, hace, ¿qué será? En 98, o sea, hace ¿qué? 19 años, 17 años, escribí una biografía, un ensayo histórico sobre un personaje mexicano, Xica, que se llama Tlacaelel, y le puse Tlacaelel, el inventor del miedo. Lo te voy a decir ahorita porque me voy allá. Y ese ensayo biográfico mereció en 91 la mención honorífica del Premio Nacional Antonio García Cubas, que otorgan los más importantes historiadores de México, ¿sí? en el ramo, en el rubro de divulgación de la historia. ¿Okay? Y el umbral María Teresa de Medina acaba de ganar el Premio Nacional Antonio García Cubas 2016 por novela histórica. Entonces, varios de los miembros de ese jurado todavía pertenecen, porque es un grado honorífico, digamos, que tienen algunos de ellos y que permanecen a través de los años. Bueno, muy bien. ¿Qué se quería decir con esto? El premio aquel se le otorgó a un ensayo histórico y a una novela histórica. La diferencia fundamental. En aquel libro yo presentaba los datos que localicé en los archivos, los ponía yo en una secuencia que pensé que era más inteligible, pero en ningún momento traté de hacer ficción, aunque me fallaron unos 3 o 4 párrafos, debo reconocerlo. No me fallaron, lo hice intencionalmente porque pensé que ese era el vehículo que podía llevar a la historia, pero es un ensayo biográfico. Aquí estamos hablando de una novela, es decir, los personajes son reales, sí, los principales, nada más. Bueno, algunos de ustedes encontrarán que los conocen, pero hay varios personajes que son ficticios, y aquí viene, y quizá pueda ayudar a cerrar la plática que tenía yo con el maestro Melchor. Aquí aparece, por ejemplo, una esclava que da voz a los esclavos negros de la época, ¿sí? Pero es una esclava negra, no deja de ser una esclava negra porque es el símbolo de los esclavos negros, ¿sí? ¿Sí? Y entonces yo la uso para que diga lo que muchos deben haber dicho en la época. Yo no sé, ustedes tienen
algunos ya son de mi edad, así es que puedo hablarles de tú, y que son mucho más jóvenes, entonces con más razón. Pero en mi época todavía yo nací en un rancho, allá en Tlapacoya, y ahí había una especie, como todavía ocurre en México, esta relación de servidumbre, el indio mexicano, que en muchas partes de la provincia mexicana todavía sigue siendo servidor de patronos, normalmente blancos o mestizos de recursos, ¿sí? Y sí, pero fíjense bien, en algunas de estas familias, y creo que es la que prevaleció aquí, estos servidores terminaban formando parte de las familias. Y entonces, cuando los liberaban, es el caso de ello, porque yo aquí en los archivos notariales de Jalapa y en los archivos que encontramos aquí en la Universidad, además hay muchas muestras de muchos casos de familias que liberaban a los esclavos y incluso le decían, por el amor que le tenemos, por eso lo liberamos. Y luego él o ella se quedaban a servir para el resto de su vida en la casa, porque ella era parte de esa familia y no conocían además otra realidad. Hay que ser justos con lo que decimos. No conocían otra realidad, y otra realidad fuera de esa los hubiera mandado a la muerte, seguramente, y a un futuro mucho peor que si se hubieran quedado como servidores en esa casa. Pero muchos terminaron siendo tratados como hermanos o como tíos o como la nana esa que no puedes olvidar porque fue la que te dio de comer, fue realmente la que te enseñó a cantar, a vestirte y a muchas cosas. Entonces, esto es lo que, digamos, es un intento de sintetizar una pregunta que requeriría una respuesta enorme. Y traté, sí, de que estos personajes que yo invento alrededor de ellos, sean símbolo de algunos grupos humanos que vivieron en la época y que tenían, y sabemos razonablemente por lo que sí conocemos de los historiadores, cómo pensaban, cómo decidían, qué tendencias tenían con respecto a sus amos, por ejemplo, en el caso de los esclavos. ¿Sí? Por ahí van las respuestas. Sí. A ver, no habría alguien que diera la palabra y que no fuera yo el que decía. Por supuesto. Maestro, sí, maestro. Me gustaría conocer cuáles fueron sus fuentes históricas para elaborar esta novela. No sé, voy a darle una muy mala respuesta. No creo que sea el momento de que lo hagan, porque tendría yo que enumerarlas y si quiere en otro momento, mañana mismo yo le envío como es una novela, no trae una bibliografía, no debería traerla, pero si usted quiere, pues, archivos y archivos y archivos y archivos. No creo que sea el momento de que haya una relación así, me parece. Bueno, nosotros en historia nos movemos rápido, necesitamos 2 o 3 archivos, pero yo quería saber. Si le digo que leí a Rivera Cama, no estoy diciendo nada. ¿O sí? Bueno, Rivera Cambas consultó archivos que ya no existen, porque en México todos se roban. No se queman. Y los archivos, los documentos se los han robado. Sí. Entonces, yo sí siento respeto por Rivera Cambas. Por supuesto. No, a lo que voy es que no sé cuál sea la importancia de que yo enumerara ahorita la relación de. Sino saber. Pues es lo que tendría que ser. Porque eso le da validez a lo que escribió. No, porque este no es un ensayo biográfico, insisto. Es una novela histórica. Usted se basó en documentos, entonces sí. No importa. Aquí no vengo como historiador, vengo como novelista. Exclusivamente. Y por eso prefiero no hacer una enumeración de mis fuentes, porque no vengo como historiador, ni pretendo, ni mucho menos. Yo pretendo sí que el arte es capaz de mostrar una verdad que está oculta tras incluso archivos que afirman que tal cosa es verdad porque lo afirma el historiador Sudano. ¿Sí? Porque eso también usted que es historiador y además uno de los historiadores más respetados de la comunidad, usted sabe muy bien que la historia hay que cuestionarla permanentemente porque sobre el mismo evento hay 2 historiadores que dicen exactamente lo contrario. Yo no sé usted qué opine sobre el hecho de que yo afirmo aquí que lo más seguro es que tanto María Teresa como Manuel fueron borrados de la historia por deterministas, cuando resulta que la nación mexicana se independizó como imperio,
no como república, y por tanto no había ninguna ilegalidad en que alguien tomara el poder como emperador. Si él era el legítimo, el que debía ser o no, esa es otra cuestión. Pero hay personas que están enojadas con Iturbide porque se convirtió en emperador de México, más allá de cualquier otra cuestión. Y se les olvida todas las cosas que sí hizo para unificar un movimiento que tenía 20,000 cabezas, por ejemplo. ¿Sí? Y así sucede con otras personalidades y con otros eventos históricos. ¿Cuál es la versión correcta? No sé cuál sea. Yo lo que traté de hacer aquí es recuperar sobre todo a María Teresa, pero a dos personajes que tienen un papel histórico fundamental y que no conocemos. ¿Por qué? Pues porque los borraron de la historia. Entonces aparecen en detalles aquí y allá, en pequeños, en archivos. Aquí si va uno aquí a la Universidad Veracruzana, se mete uno en los archivos, se pone uno sus tapabocas y se pone uno sus guantes de látex. Y ahí yo estuve meses sacando información y ahí descubrí muchas de las cosas de las que yo mencioné sobre María Teresa o sobre las personas que vivieron en la época, ¿sí? Donde podía estar la casa de ella, por ejemplo, aquí en Jalapa, porque los mapas que yo encontré en la época, de aquí del archivo, los facilitaron aquí en el archivo de Jalapa, los archivos de la época, en ninguno aparece el predio a nombre de la familia de ella. Me sorprendió porque su familia era inmensamente rica, tan inmensamente rica que, por ejemplo, poseía el portal de Miranda, ahí en Veracruz, que ustedes conocen muy bien. Ella es de Medina y Miranda, así que su familia materna era la dueña de esos portales. Imaginen ustedes ya nada más, si en aquella época ellos eran dueños de esos portales, imaginen ustedes la fortuna que habían creado. Su padre era alto funcionario de aduanas, alto funcionario del Ayuntamiento de Veracruz. Entonces tenían nada más, usted lo sabe muy bien, que la aduana de América era Veracruz en esa época, la aduana de toda América, todo tenía que pasar a Veracruz antes de salir a Cuba y luego hacia España. Y entonces imaginarán ustedes ya el poder que detentaba la familia de María Teresa en aquella época. Entonces, por razones que el novelista tiene que deducir, porque no tengo los datos, no hay ningún papel que me lo diga, ella heredó la administración de la fortuna de su familia. ¿Cómo es posible? Y en aquellos tiempos, para empezar era mujer y era criolla, y sin embargo terminó ella administrando la fortuna de su familia a la muerte de sus padres. Y otra cosa que tuve que deducir, ¿por qué no se casaron ellos cuando se conocieron? Esta es una historia de amor, ustedes van a encontrar aquí una historia de amor entre ellos dos. ¿Por qué tardaron tanto tiempo en casarse? Porque estaban vivos sus padres, y sus padres les prohibían casarse a dos criollos, no podían casarse por ser criollos los dos. Y entonces, curiosamente, pasa menos de un año antes de la muerte de la madre cuando ellos se casan, después de 14 años de noviazgo. Entonces, un novelista se permite deducir esas cuestiones, ¿sí? Como historiador, seguramente no. No habrá nunca un libro de historia que les diga que ellos se casaron porque estaban esperando la muerte de la madre. Pero un novelista sí puede decirse. Y muchas veces, yo conozco muchos novelistas que han atinado mejor con la historia que muchos historiadores, sin menospreciar para nada a los historiadores. Yo defiendo y siempre he defendido en cátedra y en público y en cualquier sitio que todos deberíamos haber estudiado historia. Que deberíamos estudiar historia desde la primaria, bueno, desde antes y durante todo el trayecto de nuestras vidas. Aunque no hiciéramos una licenciatura en historia, podríamos resultar historiadores razonablemente bien formados. Porque sin historia ocurre esto que estamos viviendo aquí afuera. Los gobernantes que son incapaces de leer un libro de historia provocan cosas como esta que estamos viendo nosotros aquí en Veracruz y en todo México y en Estados Unidos actualmente. Cuando no se conoce la historia, la posibilidad de cometer errores graves en la administración del mundo son enormes, crecen. Pero sí. Muchas gracias. No, gracias a usted y me honra muchísimo su presencia, porque respeto mucho su trabajo. Incluso no estoy seguro de haberlo mencionado aquí creo que no, porque pues, ya sabe usted, a veces olvida uno más. Si queda
Sí, De ver, felicidades. Yo me basé en primera cámara. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Gracias también, maestra, por su presencia. Faltaba. Pues sí, como que nada los hombres hablan de eso. Sí, eso es siempre un absurdo. Perdóname, pero así lo... No debe decir. Pues no quiero que me regañes, ni que me digas que no, como te acabas de decir, Gilberto. Gilberto efectivamente es un gran historiador. Reconocidísimo no solamente en nuestra comunidad, sino en el Estado. Es un especialista en la historia de Jalapa. Y bueno, le diste una respuesta que él te acaba de decir que gracias, pero me supongo que no se quedó como muy contento con la respuesta, o no satisfecho más bien. Pero bueno, es también mi subjetividad sin ser novelista. Respecto de lo que se dice, bueno, tendría una pregunta, para que no se diga que estoy hablando por hablar y no pregunto. Me van a decir cuál es la pregunta. La pregunta es, ¿qué te hizo escribir de esta mujer, María Teresa Medina, o Teresa Medina? Y la otra es algo que tiene que ver con lo que se ha generado en esta plática entre tú y Melchor, ambos no nacidos en Jalapa, que han hecho cosas por Jalapa o están haciendo actividades por Jalapa, arte por Jalapa, en la literatura o en los murales, y lo cual los jalapeños se los agradecemos, y eso sí lo digo con mucho orgullo por ser jalapeña, efectivamente. Pero sí tienes razón cuando le indicas a él por qué, bueno, algo que debería de decir, ya que esto tiene que ver con novela, es que el tiempo que tú llegaste a Jalapa es el tiempo que te conozco, y el tiempo que llegó Melchor también. Entonces, últimamente, bueno, he visto cómo han crecido, o este devenir de ustedes, cómo han enfatizado en sus quehaceres, pero también escuché este año a Melchor, que formó parte de la crónica de Jalapa. Entonces él iba a hacer o está haciendo el bosquejo del mural que se va a hacer en este palacio municipal. Y también lo escuché alguna vez en su casa y lo vi mostrar los bocetos que iba a plasmar en el palacio municipal, en el palacio de gobierno. Él de alguna manera sí se ha documentado en lo que hace, pero como le gana el arte, al final hace lo que quiere. Entonces, su interpretación es esa, es su manera de cómo entiende esta realidad o estas realidades, y es lo que está pasando también contigo aún con los datos. Entonces, bueno, para los dos, pues muchas gracias. Finalmente les interesa hacer cosas por lo que los jalapeños no hemos hecho, y aquí tengo un reproche hasta para mí misma, porque formé parte de un primer movimiento de feministas hace 35 años y nunca nos preocupamos por conocer mucho de lo que habían hecho las mujeres 100 o 200 años atrás, sino era por enfrentar o ver nuestra propia realidad, qué estaba pasando con nosotros como mujeres en ese tiempo. Y obviamos y invisibilizamos a muchas mujeres que hoy, bueno, gracias a ti, yo me estoy enterando de lo que hizo esta gran señora que tiene una calle muy chiquita y que debería tener una calle más grande. Bueno, es todo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Raquel. Yo me siento muy orgulloso de haberte conocido cuando llegué, y me sigo sintiendo orgulloso, y se lo digo a todo el mundo, de seguir siendo tu amigo, porque he aprendido de una persona como tú, uno aprende muchísimas cosas, y sobre todo sobre Jalapa, particularmente. Yo aprendí mucho de ti sobre Jalapa. Y respecto a, estoy contestando a la otra cuestión antes de contestar a la que es central, con respecto a Gilberto no debe saberlo. Ahora,
no, mis libros no necesariamente son consultados por todo el mundo, pero Gilberto está en varios de mis libros. Aparece en la enciclopedia veracruzana, editada en 93 por la Universidad Veracruzana. Aparece en mi libro Diccionario Biográfico de Veracruz, en el nuevo Diccionario de Veracruz, sin mayores halagos, simplemente con los datos que yo hasta ese momento conocía de su trabajo. Pero por supuesto lo respeto enormemente porque a la gente que yo puse ahí, pues entre otras razones, para los contemporáneos, es por el respeto que siento por su trabajo. Entonces sí sé del trabajo importantísimo que desarrollan y no solo en esos libros, en algún otro libro lo menciono citando la fuente que fue. Bien, respecto a por qué María Teresa, cuando estaba yo haciendo el diccionario enciclopédico veracruzano, yo llegué a Jalapa en el 87 y lo primero que me di cuenta es que no conocía yo Veracruz. Y yo venía de un pueblo de Veracruz y resulta que me hablaban de palabras que no conocía yo, o de objetos, o de plantas, o de animales que no conocía yo, y así sucesivamente. Entonces, en un poco tiempo, tuve la fortuna, yo traje una de las primeras, no traje hielo a Jalapa, pero traje una de las primeras computadoras personales, que en la época casi nadie tenía una computadora personal. Entonces un amigo, cuando yo salí de allá de México, vendía una de esas Commodore, que ni siquiera la 64 era la 32, o sea, más chiquita todo. Y se me ocurrió empezar a meter palabras. En 6 o 7 meses yo tenía un archivo como de 5,000 palabras. Así, claro, no tenía yo todas las definiciones, había que hacer todavía la investigación, pero me puse a trabajar sobre eso. Y entonces empezó a crecer lo que con el tiempo se llamó Diccionario Enciclopédico Veracruzano. Y ahí, en esa búsqueda, leyendo por ejemplo a Rivera Camas, que pensando que vivía yo en Jalapa, se puso que era importantísimo que leyera yo su libro, apareció esta mujer y lo único que hice fue consignar su nombre y que había apoyado a la independencia. Y no había muy poquito más. Y entonces, y ahí quedó. Y un día, la maestra Mirna Benítez Juárez, que ustedes conocen muy bien, porque ha sido miembro también del consejo, no sé si lo sea todavía, me invitó a hacer un libro de biografías de personajes veracruzanos para la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, que estaba haciendo esto, parece que en todos los estados. Y entonces le encomendaron a ella que hiciera el libro. Entonces me dijo, y de preferencia que sea una mujer. Y entonces me puse a buscar y me encontré con María Teresa otra vez, sin más datos. Y entonces me dio un par de meses para esto, lo que conseguí, lo puse ahí, y con el tiempo me di cuenta de que cuántos errores cometí al diseñar aquella pequeña mini biografía, porque no tenía yo suficiente información, honestamente. Entonces yo pongo ahí que había tenido 2 hijos, ya profundizando en los archivos descubrí que tuvo 4, y descubrí los nombres exactos, cuándo fueron bautizados y todo. Entonces, bueno, pues se fue. Así como eso había algunos otros detalles. Y seguía apareciendo como María Teresa Medina de la Sogario. El caso es que, y bueno, el municipio, les he enviado muchas veces mi corrección, todavía no la suben, ojalá la puedan revisar, porque esa original lo tienen en la página del municipio como reportando que ella es María Teresa Medina. En realidad habría que revisar la que yo les envié porque ya muchos datos están corregidos. Bueno, entonces apareció ahí y pasó el tiempo, se publicó el libro por allá, y en 2008, perdón, yo sigo en el siglo pasado, muchos de nosotros seguimos en el siglo pasado y que quisiéramos estar, perdón. Y entonces, en 2008, en un viaje a Naolinco para ver ahí la Casa de la Cultura y demás, donde tenemos muchos amigos además que trabajan con la Universidad de Veracruzana, pasa 3 camionetas negras, y yo dije, aquí ya viene, pues, no sé qué imaginé, negras, grandotas esas suburban, ¿no? Y de repente oigo desde dentro de una de ellas un grito, ¡Roberto! Y yo volteaba por todas partes esperando ver salir las metralletas y demás.
capaz de aquí. Y entonces veo asomar la cara de Carlos Ortega. Vamos al panteón, alcázanos. Y ya, se llevan las 3 camionetas estas por allá, ¿no? Y entonces yo venía con Héctor Bravo, por cierto. Y nos fuimos caminando allá al cementerio. Y resulta que estaban filmando, la Universidad de Veracruz estaba filmando una serie de cortos sobre Día de Muertos y sobre no sé cuántas cosas. Creo que también tenía que ver con Santana y no sé, y me siento ahí y de repente se acercan Manolo Cepeda, todas estas gentes, ustedes los conocen, Juan Rivero, y le dice Manolo a Juan, aprovechalo. ¿Qué aprovecho? Pues no querías hacer una película sobre María Teresa de Medina. ¿A poco él es el autor de la? Pues yo soy el autor de la. Había leído ese primer artículo que yo escribí para este libro. Y entonces, me dice Juan, haznos un guión para la película. Y le dije, mira, yo estudié guionismo, pero nunca me ha gustado hacer guiones. Se me hace algo muy seco y algo que no me lleva más tiempo poner cuánto tiempo va a ser la escena y todo esto que narrar. Entonces te voy a hacer la novela y ya veré si me atrevo a hacer el guión o no, o alguien más lo hace. Y entonces fue que empecé a hacer la novela. Y me llevó 5 años la investigación, pero creo que encontré lo suficiente sobre ella. Debe haber muchas más cosas. No encontré la fecha de su fallecimiento, por ejemplo, que es importantísimo saber. Entonces queda abierto esa parte. Los dos están prácticamente borrados de la historia de México. Fui a la Sedena, por ejemplo, entre los archivos que consulté. Mi abuelo materno era militar de profesión y por tanto en la Sedena hay un archivo abierto con sus datos. Entonces yo, con ese pretexto, los familiares pueden entrar a los archivos de la Sedena simplemente identificándose como familiares para tener información. Entonces con ese pretexto yo entré y ya adentro me hice muy amigo de uno de los archivistas, le dije qué es lo que yo andaba buscando en realidad y me acercó a algunos archivos y entonces aparecieron algunos datos sobre Manuel de la Sotarriba, pero en realidad también ha habido saqueo ahí. Y otra cosa muy importante, y no entiendo por qué, hay dos militares, uno se llama Manuel de la Sotarriba, que actualmente están en el ejército mexicano. Uno de ellos era, por lo menos hace 5 o 6 años, era el jefe, era médico militar y el jefe, no sé, el director de los médicos militares de México. No sé cuál exactamente es el puesto. Y el otro se llama, creo que Antonio de la Sotarriba. Los dos militares, y les traté de comunicarme con ellos. Primero me preguntó la secretaria qué quería. Cuando le dije, me dejaron de contestar el teléfono. Cuando le dije, lo que quiero estoy haciendo una novela sobre María Teresa de Medina, pienso que a ustedes les puede interesar dar a conocer a esta persona. Yo suponía que eran parientes, me confirmó que eran parientes, pero que no querían hablar de ella. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué se quiere ocultar de estos dos personajes? Yo deduje que su presencia en el gobierno de Iturbide, porque todo lo que ocurrió con el gobierno de Iturbide ha sido violentamente saqueado de los archivos de la nación. Como dice Gilberto, se queman, algo pasa con los archivos. En Tlapacoya, un día llegaron durante las guerras cristeras llegaron los anticristeros, ¿cómo se llama en este caso? Federales, ¿no? Los federales. El caso es que llegaron directamente a saquear los archivos de la iglesia. ¿Por qué razón? ¿Saben? Y entonces los cristeros a la semana siguiente se vengaron, fueron al municipio y quemaron los archivos completos del municipio. Entonces, la mayor parte de los tlapacoyenses no conocemos muchos de nuestros datos, los datos de nuestras familias, porque fueron totalmente quemados los dos archivos, que son, como ustedes saben, son complementarios. Entonces, sabemos que eso es así. Yo espero, hay un investigador en México, Sanchís, no sé si tengas alguna referencia
dedicado específicamente a investigar a las familias de la época, de la colonia. Y entre ellas, entonces yo con él tengo un trato muy cercano, le pedí que me consiguiera algunos datos de esta familia, y gracias a él encontré algunos de los datos específicos de nacimiento, bautizo y demás de estas personas, pero son datos muy secos. Entonces, de repente fueron apareciendo otros más interesantes, como por ejemplo el listado de los caballeros racionales de Jalapa, que se me hace un documento importantísimo, porque está listado. Sí, y está ahí, aparece el nombre de ella en medio de esto. Hay una incongruencia maravillosa en ese listado, ¿no? ¿Qué tipo de mujer fue esta que fue aceptada en un grupo donde ellos remarcaban que se trataba de caballeros, de hombres, los que sí sabían lo que se debía hacer? Imagínense ustedes el lugar que ocupaba ella administrativamente en Jalapa. Seguramente, yo no dudo de que fuera la mayor fortuna que había en Veracruz y quizá en México, por el origen de su familia. Y si no, fue una de las mayores fortunas ciertamente. Y la arriesgó. Desgraciadamente se perdieron datos. Ojalá libros como este le provoquen a alguien la inquietud de seguir buscando. Sería maravilloso encontrar un retrato de ella, por ejemplo, y así ni Melchor ni yo discutiríamos. Pero el color sí va a cañón con el color. ¿Verdad? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, maestro, pues muchísimas gracias. Aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que para hablar un poco más acerca de esto, pues está la invitación para que podamos adquirir la novela. Bueno, la novela, según la editorial, luego está, ¿cómo se dice? Agotada. ¿Qué pasó? Como ganamos el premio nacional, digo ganamos porque es un premio noble, se le da a la editorial y se le da al autor. El premio nacional Antonio García Cubas, el INA adquirió 50,000 pesos en libros. Y entonces seguramente ahí se llevó buena parte de la edición de este libro. Y otra parte la distribuyó la UB a Educal. Entonces, si alguno la quiere conseguir, es posible, no lo puedo jurar, porque luego me van a checar que se echaron viajes allá y no van a encontrar. Pero es posible que la encontraron en el Museo de Antropología, porque los museos nacionales ahí se encuentran normalmente las Educal. Entonces es posible que la encuentren. Yo les prometo avisarle al municipio tan pronto sepa, para que si el director del editorial me dijo que, viendo lo que había ocurrido con el premio y demás, que estaban ya considerando una segunda edición. Entonces, si aparece esa segunda edición, inmediatamente yo le informaría de todas maneras. Estamos en Facebook, por ejemplo, donde todo el mundo puede consultar, y estamos publicando todo el tiempo cosas que pasan. Ya, también, inmediatamente, esto fue una sorpresa, inmediatamente antes nos había invitado Guanajuato a presentar la novela, y cuando nos dicen lo del premio, estábamos ya prácticamente en viaje hacia allá. Entonces el día 20 la presentamos en Guanajuato y el día 22 del pasado mes recibimos el premio Ciudad de México en el maravillosísimo espectáculo que es el Museo de Antropología e Historia, con ese auditorio de autores Modet, que es también repleto. O sea, premiaban a 9 libros de historia o de divulgación de la historia, como hacen cada año. Entonces, cuando estaba toda Plaza Mayor, estaba inaugurándose el señor secretario de Cultura, era su primer evento realmente oficial de este tipo, así que yo puedo presumir de un diploma, del primer diploma de la Secretaría de Cultura. Bueno, Muchas gracias. Maestro, desafortunadamente no pudo estar la secretaria del Ayuntamiento, la licenciada María Amparo Reyes Castilla, también una mujer que quiere y se ha preocupado por Jalapa. Pero bueno, en nombre de la entrega de este reconocimiento, si me permiten algo, el Ayuntamiento de Jalapa otorga el presente reconocimiento a Roberto Peredo por su destacada participación en el primer encuentro Memoria de Jalapa con la ponencia María Teresa de Medina, una insurgente jalapeña, en el marco de la celebración del 225 aniversario de haber obtenido la ciudad de las cédulas reales de Villa y escudo de armas. Jalapa, Veracruz, 9 de noviembre de 2016, firma el licenciado Domínguez Zúñiga Martínez, presidente principal constitucional. Muchísimas gracias.
Y aparte, un libro también, es una edición de nuestro Héctor Montes de Oca, excelentes fotografías de la ciudad. a ver si un día podemos platicar con las autoridades del municipio sobre María Teresa, ¿no? En el plan de, miren, una cosa que comentaba yo hace unas horas, Jalapa, no solo el estado de Veracruz, pero Jalapa concretamente tiene un largo listado de personajes ilustres, maravillosos, o sea, gente que hizo de todo. A mí, por ejemplo, siempre se me viene a la mente Alfaro, porque Alfaro es un ejemplo prototípico de gente creativa que se adelantó a los tiempos, y sin embargo nunca encuentro que haya eventos oficiales de reconocimiento para estas personas. Entonces, por ejemplo, el 16 de diciembre cumple años María Teresa. ¿No podríamos inventarnos algo para ella? Por ejemplo, por lo menos limpiarle la calle y ponerle María Teresa de Medina y no T Medina, que quién sabe qué significa. A los taxistas les digo, es que, ¿a poco es la de T Medina? Así le dicen, T Medina, y cosas así. Entonces, detalles como esos, pero no, el listado, no solo de jalapeños, sino de visitantes. A mí me enorgullece muchísimo ser miembro de esa cauda enorme de gente, pero talentosísima. Yo aquí estoy haciendo algunas cosas, ¿no? Aquí han venido a Jalapa a enriquecer Jalapa también, de todas partes del mundo, ¿no? Gente que merece un lugar.